Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy, debido a que se acercan elecciones presidenciales este año 2018 allá en México, precisamente por ello voy a tratar de enviar un mensaje a mis hermanos mexicanos, en el cual les pido que está prohibido olvidar. Sí amigos, prohibido olvidar. Y cuando digo prohibido olvidar, estoy hablando de que está prohibido olvidar quiénes son los responsables de la entrega de los recursos mexicanos a multinacionales, transnacionales, de la corrupción, de esta impunidad de la que gozan hoy políticos, todos aquellos políticos del PRI, PAN, PRD y todos aquellos que han apoyado estas diferentes reformas que han ido saqueando los recursos naturales de la nación, su enorme poder, su enorme potencial, y que poco a poco van convirtiendo al mexicano en un extranjero en su propia nación. Porque ahora los recursos naturales, ya sea minas, petróleo, gas, todo aquello, la riqueza de la nación está quedando en manos de extranjeros. Están saqueando a México y al mexicano lo están haciendo esclavo en su propia tierra y extranjero en su propia nación. Sí, aunque a usted no le guste lo que su servidor está diciendo. Y como mexicano hoy les digo, prohibido olvidar que los responsables de este saqueo en México son priistas, panistas, perredistas y todo aquel que hoy de una o de otra manera hasta hoy haya apoyado las diferentes reformas creadas por priistas y panistas, porque son los dos únicos partidos que hasta hoy, desde que inició el reparto de México con el señor Carlos Salinas de Gortari, el que inició, el peor traidor de todos los mexicanos, el que inició precisamente con la firma del Tratado de Libre Comercio, se comprometió a entregar los recursos de la nación a extranjeros. Aquí lo digo y lo reafirmo, el señor Carlos Salinas de Gortari es el peor traidor de todos los mexicanos y fue el que firmó para la destrucción de México y es el que hasta hoy sigue moviendo los hilos de la política dentro del territorio mexicano. No importa si es el PRI, si es el PAN, si es el PRD o el PT, Carlos Salinas de Gortari o la religión salinista es la que sigue moviendo los hilos de la política en México. El peor de todos los traidores mexicanos que ha existido en los mexicanos. Ese es el peor de todos, el peor traidor de todos. Pero precisamente, como está prohibido olvidar, ya les dije de dónde vienen priistas y panistas, puesto que hasta hoy, después del señor Carlos Salinas de Gortari, siempre ha estado México dominado por PRI y por el PAN. Los responsables de que México ahora se esté hundiendo en el hoyo. Pero aunque a usted no lo crea, vayamos a algunos hechos y noticias importantes. Debido a que nos acercamos este año 2018 a elecciones presidenciales, ha iniciado la guerra sucia. La guerra sucia en contra de aquel candidato que represente una amenaza a sus intereses. Para que entiendan lo que su servidor va a decir aquí les va muchos hechos y esas realidades. Prohibido olvidar precisamente que fue con el PRI y el señor Enrique Peña Nieto que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. 43, de los cuales, o digamos que hasta nuestras fechas, no hay claridad, nadie ha entregado realmente un hecho real, nadie ha dicho realmente lo que sucedió. Se han encubierto policía, ejército y políticos y esto sigue en la sombra. 43 desaparecidos, de los cuales nadie está pagando por ese crimen, nadie, ni policía, ni ejército, ni políticos. Así de impune está México. O ya se les olvidó precisamente allá en Nochistlán, en Oaxaca. Ya se les olvidó precisamente las marchas violentas y que fueron violentadas por la misma policía. La misma policía fue quien inició la violencia allá en Nochistlán, en Oaxaca. Ya se les olvidó ese otro punto. ¿Bajo qué partido? ¿No fue acaso el priista? Pero viene supuestamente el candidato presidencial, que es Meade. Y precisamente de eso voy a hablar en estos momentos, pero antes de eso voy a exponer otros hechos muy importantes. Inició la destrucción de México con el señor Carlos Salinas de Gortari. La siguió Vicente Fox. La siguió el señor Calderón con la guerra en contra del narcotráfico. Una guerra que nomás ha dejado muertes, pero en la cual se sigue alimentando al crimen organizado, puesto que políticos, crimen organizado y narcotráfico son uno.
todos juegan el mismo juego y todos están coludidos unos con otros. Aunque a muchos no les guste esta realidad. Así está funcionando la política en México, junto con el crimen organizado y el narcotráfico. Y precisamente este mes de enero llega el nada despreciable número de 40, el número 40. Yo estoy hablando de 40 periodistas bajo este sexenio del señor Enrique Peña Nieto, 40 periodistas asesinados. La razón del asesinato de estos 40 periodistas es muy simple. Periodistas que investigaron y que trataron de exponer o expusieron cómo el crimen organizado, narcotráfico, está coludido con los políticos mexicanos, ya sea gobernadores, ya sea diputados, senadores del PRI, PAN o PRD. Por lo tanto, son 40 periodistas que han perdido su vida precisamente porque eran inconvenientes para los políticos, a esta élite privilegiada que se encuentra en el poder. ¿No entiendes tú, mexicano? Está prohibido olvidar precisamente que son PRI, PAN, PRD, coludidos con el narcotráfico, con el crimen organizado, los responsables de estar asesinando a todo aquel que expone la verdad referente a su política y a sus políticos. ¿No lo creen todavía? Entonces vayamos a otro hecho importante. Más de 1,000 millones de pesos a Televisa, entregados precisamente por el PRI, para que Televisa siga poniendo a los políticos priistas o panistas, porque son lo mismo, al final de cuentas es la misma política salinista, sin importar si es del PRI, PAN o PRD. Entonces, 1,000 millones de pesos en un país donde la mitad de su población, y estoy hablando de más de 26.5 millones de mexicanos, viven en la pobreza, se gastan miles de millones de pesos en Televisa, Televisión Azteca, periodistas, actores, actrices, que venden su dignidad por un cheque, por hablar bien de priistas o panistas, hoy que viene, o este año que vienen elecciones. Están vendiendo la dignidad, incluyendo a muchos medios independientes que hoy miran la oportunidad de hacer dinero, hablando bien del PRI, del PAN, y hablando o blasfemando en contra de aquellos que representan una amenaza para los intereses de los mismos políticos que han destruido a México. Y sí, estoy hablando de 1,000 millones y más de 550 millones para la Televisión Azteca. Y así, políticos, se puede decir, periodistas, intelectuales y artistas que siguen vendiendo su dignidad. Por eso, precisamente por eso, como son los medios de comunicación, hacen los artistas, a las actrices y actores, y estos, obviamente, tú sigues pagando por tu propia destrucción al apoyar a estos medios de comunicación, a estos artistas y a todos aquellos que forman parte de tu propia destrucción. Pero eso no es mi pedo, es pedo tuyo. Seguir mirando basura de Televisa, Televisión Azteca, y de todo aquel que vende su dignidad por dinero. Pero ahí está, miles de millones de pesos en eso. Pero ya no solamente se conforman con pagar miles de millones de pesos a los diferentes medios para que sigan hablando y sigan creando de los traidores, ya sea del PRI o del PAN, de Anaya, de Ochoa, de Enrique Peña Nieto, o de Fox, o de Calderón, o de todos los políticos corruptos, para que los hagan mirar como los salvadores de México, el futuro próspero de los mexicanos, con los mismos traidores que iniciaron el desmantelamiento de México. Y esto lo hace Televisa de manera muy, muy, muy adecuada, lavando el cerebro a los mexicanos. Claro, con miles de millones de pesos pagados para que haga esto, que no lo va a hacer. Pero no solamente se conforman con gastar miles de millones de pesos para comprar la conciencia de periodistas, actrices, actores, diferentes televisoras, para que sigan creando ídolos de barro, priistas o panistas o de cualquier puto partido, sino que ahora contratan a extranjeros. JJ Rendón, venezolano, un difamador de fama internacional, que de un rumor hace una historieta. Y como los medios de comunicación pagándole miles o docenas de millones de pesos para que venga a difamar al señor Andrés Manuel López Obrador, aunque lo diga el señor Ochoa, el señor Anaya, el mismo Peña Nieto y los medios de comunicación, que nadie sabe quién está pagando a este JJ Rendón, venezolano, difamador. Obviamente, pues si va a hablar en contra del señor del populismo y del señor Andrés Manuel López Obrador, es obvio que sabe uno quién lo está pagando. Por supuesto que es el PRI, el señor Meade, que le urge llegar a la presidencia.
Y es obvio que esto está sucediendo, pero no solamente JJ Rendón. Gloria Álvarez, esta guatemalteca, que también vino a hablar pestes de los mexicanos, y digo los mexicanos porque habló mal del populismo. El populismo es la peor basura. Aquí le voy a decir a todos aquellos que dicen chairos o que dicen populistas, a todos aquellos que piensan en Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro candidato, les voy a decir la realidad para que lo entiendan de una vez. Su servidor dice las cosas tal y como son. El populismo es algo normal en todas las naciones. En todas las naciones existe el populismo. Y no existiera un Donald Trump, un Vladimir Putin, un Kuczynski, un Mauricio Macri o un Michael Temer de Brasil o de cualquier nación que he hablado, no existieran ellos en estos momentos si no fuera por el populismo. Porque populismo es un derivado de popular, por si usted no lo sabía. Popular es populismo y es el mismo derivado. Si una persona, un artista, una actriz es famosa es porque es popular. Un popular porque es seguida por personas. Y todos unidos somos populistas porque estamos apoyando a una actriz, a un actor o a un presidente. Por lo tanto, seas de la clase alta, de la clase media o de la clase baja, todos, si votamos por alguien porque lo consideramos el más indispensable para nosotros, todos somos populistas. Popularmente lo elegimos. Por lo tanto, para el señor Vicente Fox, Ochoa, Peña Nieto y todo aquel que dice que son populistas, aquí les digo, no sean imbéciles, idiotas ni ridículos, porque ustedes saben perfectamente que están en el poder y que llegaron al poder una vez por ser populistas. No vengan con semejantes estupideces, ni la señora Álvarez, ni el JJ Rendón, ni todo aquel hijo de puta que venga a decir que el populismo es algo maléfico, cuando no conoce el verdadero significado del populismo. Hágame usted el carajo y puto favor. Pero no solamente, como les digo, ahora se les paga millones de pesos pisoteando nuevamente la Constitución Política Mexicana, el artículo 33 que prohíbe la intromisión de extranjeros en los asuntos internos políticos de una nación. O sea que el PRI, PAN, PRD pueden pisotear la Constitución Política Mexicana cada vez que se les pega su puta gana. Y yo estoy hasta la madre aquí, así, se los digo, estoy hasta la madre de esos políticos de mierda basura que han pisoteado a la nación, al mexicano y a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Estoy hasta la madre de esa puta basura. Y precisamente yo les digo aquí, si un cabrón se siente ofendido, aquí le digo, lo reto, se lo digo aquí directamente, lo reto a que discutamos eso públicamente. No me importa qué medio se encuentre, ni qué artistas o políticos se encuentren alrededor. Lo reto a que me indique a mí qué es socialismo, qué es capitalismo, qué es democracia, qué es libertad, qué es la realidad de este mundo de basura que ustedes han creado. Los reto a que me digan y yo les digo su verdad frente a frente y les digo qué es lo que a ellos les falta para ser gobernantes. Yo se los digo porque su servidor les sobra mucho todavía. Falta mucho que voy a exponer y voy a hacer pedazos a cuanto cabrón político de mierda venga a hacer o querer hacer de México la basura que está haciendo. Y lo voy a hacer porque ya estoy hasta aquí de esos políticos de mierda. Estoy hasta aquí. Esta basura de políticos no debe existir en México. Se lo digo a Enrique Peña Nieto, se lo digo a Fox, se lo digo a todos aquellos políticos de mierda que han apoyado las diferentes reformas que están destruyendo el futuro mío, el tuyo y el de todo mexicano y los hijos de los mexicanos que vendrán en el futuro, que vendrán próximamente y que desde ahorita se está destruyendo por estos políticos de mierda. Estoy hasta la madre de ello y yo ya lo digo, estoy hasta aquí y voy a hacer lo posible hasta lo imposible por luchar por mi México, por sus tradiciones, por sus estados, por mi gente, que es México. Y estoy aquí por México y voy a seguir luchando por México en contra de cuanto traidor trate de destruir la patria que es de todos y cada uno de los mexicanos, y aquel que quiera vivir en México de manera digna, no me importa de qué nación sea, siempre y cuando venga a apoyar precisamente lo mismo, la nación, su gente y sus tradiciones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.